Heidi Camones es presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Tienen algunos casos allí, pero además es integrante de la bancada de Alianza para el Progreso. Está con nosotros en la señal para conversar de los temas de coyuntura vinculados al legislativo. Congresista, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenos días. A ver, parto por lo más actual, que es el allanamiento a la casa de Guillermo Bermejo, que se realiza en este momento en Surco y también a su oficina en el centro de Lima. ¿Qué piensa? Bueno, son disposiciones que adopta, entiendo, pues, el Ministerio Público con las autorizaciones del Poder Judicial y de emitir. Somos respetuosos de todas estas actividades que por competencia les corresponden. Esperamos, pues, que nos den información próximamente para saber, pues, cuáles son los indicios o refiere las culpabilidades que vienen encontrando respecto al comportamiento del congresista Bermejo, ¿no? Repito, somos respetuosos de sus acciones, son sus competencias y hay que simplemente, pues, nosotros colaborar. En este caso se le pediría, pues, al congresista Bermejo que dé la colaboración que corresponde para que en los plazos que correspondan también podamos tener la respuesta sobre los hechos que se le imputan. Bueno, ustedes ayer han aprobado otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo para que legisle durante 90 días en materia de seguridad ciudadana, pero antes de esto el Ejecutivo se adelantó y declaró estado de emergencia en San Juan del Lurigancho, en San Martín de Porres y en Sullana. ¿Qué piensa de la medida? Hay muchos que señalan que es populista, que es poco eficaz, que ya hemos tenido de esto y no ha funcionado. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo pienso que entre hacer y no hacer siempre va a ser bueno tomar acciones, ¿no? Yo sí tengo una discrepancia ahí, considerando la grave situación económica que está atravesando el país y que, por ejemplo, San Juan del Lurigancho, siendo un distrito con gran cantidad de habitantes y sobre todo una zona popular donde se desarrollan actividades como, por ejemplo, tenemos restaurante por ahí, otra discoteca, qué sé yo, cines. Esto también, las medidas del toque de queda que se puede implementar, afecta también a la economía, ¿no? Creo que las medidas de seguridad han debido de tomarse a nivel macro, porque no solamente son estos distritos los que están afectados por el alto índice de criminalidad, sino está generalizado en todo el país. Entonces creo que la estrategia tiene que partir del Ministerio del Interior, quizás también con apoyo del Ministerio de Defensa, para que se implementen medidas a nivel macro. Entonces yo no estoy muy de acuerdo porque entiendo que va a haber una afectación también a la economía, y es entendible, cuando la economía afecta a los hogares, la criminalidad siempre va a aumentar, ¿no? Entonces por ahí yo no estoy muy de acuerdo con ello. Hay además mensajes contradictorios, ¿no? El martes el Premier decía que las Fuerzas Armadas iban a lanzar un plan, ayer nos dijo que ya tenían un plan, la presidenta dice que no es improvisada la estrategia, pero ya pasaron ¿cuántos? 2, 3 días y a la vista no hay nada. Obviamente no se nos ha bueno, hechos concretos, ¿no? Simplemente tenemos claro el mensaje gaseoso de que se está trabajando. Hay que entender también que si se va a implementar una estrategia, obviamente la estrategia no se puede decir, porque si se trata de combatir con la delincuencia, la criminalidad, la organizada, ¿no? En muchos casos en nuestro país la estrategia tiene que ser, creo yo, secreta, ¿no? Pero obviamente, pues, generalidades deberían decirnos, ¿no? O sea, vamos a implementar una estrategia que se va a compartir con tales y tales sectores y obviamente, pues, tener, creo que yo, mensajes más claros de los que se nos están brindando. Ahí hay un detalle, pues, porque es evidente que no nos van a decir a los delincuentes o no le van a decir a los delincuentes que cuál es la estrategia, pero sí le podrían decir a la población con hechos cómo funciona la estrategia. Quiero decir, de la emisión del estado de emergencia a hoy, tantos detenidos, tantos delitos realizados, etcétera. Si no, no hay efecto visible. Claro, que se le comuniquen los resultados, ¿no? Para saber que claro, que esos estados decretados, pues, ¿no? Lo que es, por ejemplo, el estado de emergencia en San Juan del Lurigancho, y bueno, de repente por ahí va a bajar el índice de criminalidad, pero todos los delincuentes de esa zona pasarán a otra zona. Entonces creo que es simplemente evitar que ocurra en un lugar, pero incrementarlo en otro. Entonces
ahí sí necesitamos, y creo que yo, resultados más efectivos, y sobre todo que se comunique, como bien lo dices tú, a la población, ¿no? Porque si realmente ha dado está, resultado en otros pasa lo que está sucediendo ahora. Levanta la mano ATE, levanta la mano Ancón, levanta la mano Independencia, levanta la mano Los Olivos, levantan la mano todos, levanta la mano el alcalde de Lima. Y de diferentes regiones también, todos levantan la mano. También. Así es, ¿no? Por eso digo, ¿no?, que las estrategias deben ser a nivel macro, porque entendemos pues que hay obviamente mayor porcentaje de delincuencia en algunos sectores, pero la delincuencia en todos en países hay que tomar una decisión que englobe al país, ¿no? Y que estos mecanismos o estas estrategias obviamente den los resultados que la población espera. No podemos seguir viviendo en esta zozobra de saber que hoy día salimos de la casa vivos, pero no sabemos si regresamos, si regresan nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres. O sea, el riesgo es para todos, no solamente es Lima, son las regiones, y el porcentaje ha aumentado de criminalidad ha aumentado bastante, el aumento es bastante considerable, así que hay que tomar acciones concretas, ¿no? Y sobre ello, Fernando, yo también quisiera comentarte que nosotros hemos presentado, en realidad lo presentamos ya en diciembre del año pasado, un proyecto de ley que autoriza que las Fuerzas Armadas puedan brindar el apoyo a la Policía Nacional. Hoy en día eso no es posible, salvo que se decrete un estado de emergencia o un estado de sitio, donde las Fuerzas Armadas son las que toman el control del orden interno. Lo que nosotros planteamos con el proyecto presentado es que se genere o se cree en nuestra Constitución un nuevo estado de excepción, que sería el estado de urgencia ciudadana, por el cual se permita que las Fuerzas Armadas no es que manejen directamente el orden interno, sino que siempre recaigan en la Policía Nacional, pero que los efectivos de las Fuerzas Armadas colaboren, no con recurso humano y en algunos momentos con recursos logísticos, para combatir los índices de criminalidad. ¿Y eso quién lo invocaría? ¿Quién haría el llamado? El Ejecutivo, siempre el Ejecutivo, porque es una reforma constitucional, y tal como se decreta en el estado de emergencia, el estado de sitio, también sería el Ejecutivo a solicitud, puede ser decir, de las regiones o de las municipalidades, ¿no? Entonces, se ha advertido pues que en nuestro país por cada 100.000 habitantes son muy pocos los efectivos policiales que tenemos. O sea, hay una carencia del 50% de efectivos policiales para todo el país. Entonces, al no tener la cantidad de recurso humano que requerimos para combatir el crimen, entonces se urge que las Fuerzas Armadas también colaboren. Obviamente, por citar un ejemplo, tenemos policías que se encuentran resguardando las zonas de frontera. Entonces, si tenemos necesidad ahí, podemos reemplazar a los policías por soldados del ejército, y que los policías que están preparados también para combatir la delincuencia pasen pues a formar parte de los equipos de las brigadas en las zonas donde tenemos mayor índice de criminalidad. Las estrategias siempre las adoptará el sector, en este caso el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, para que esa estrategia sea ejecutada por miembros también de las Fuerzas Armadas, en brigadas que sean mixtas, Policía Nacional con Fuerzas Armadas. Bien, congresista, ayer se cumplió el 201 aniversario del Congreso, y Alejandro Soto dio un discurso en el que dice que todo lo que se revela semana a semana y que vincula a congresistas son ataques para confundir a la población. ¿Cree usted que el uso de una ley para evitar ir a juicio oral, o el construir más arriba de lo que puedo, o hacer una bolsa entre mis trabajadores para contratar publicidad en redes sociales, o hacer ataques sistemáticos a todos mis antagonistas, son ataques para confundir a la población, o son malas acciones de congresistas? Bueno, yo creo que los medios de comunicación cumplen su función. Sí es cierto que también en algunos casos se han cometido algunos excesos, pero creo que esto no debe llevarnos a poner límites en el derecho de la expresión, de la libertad de prensa, ¿no? Hay congresistas que dentro del Parlamento pues han incumplido con el código de ética, y como tal creo que sí tienen que someterse pues a los procedimientos de investigación y aplicarse las sanciones que correspondan, ¿no? En el caso específico del presidente, sabemos ya que él voluntariamente también se ha sometido a la Comisión de Ética. Esperamos pues que este procedimiento sea
dentro de los plazos que corresponden nos den las respuestas y bueno, si hay que aplicar las sanciones se tendrán que aplicar. No, lo que nosotros no queremos desde la Comisión de Ética y también desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es que quede impune si es que el congresista comete pues esas irregularidades, no solamente en el tema ético y moral, sino también en el tema de infracciones constitucionales o infracciones al Código Penal. Lo que pasa ahí es que ya en ética nos han dado una mala señal ustedes, los congresistas, porque los que estaban para sanción de 120 días por mochasueldos, al final alguien metió una carta de último minuto y les llamaron la atención, les jalaron las orejas y no pasó nada. Y entonces la llevo a su subcomisión. Parto por Rocío Torres, quien estaba con esto en ética. ¿Ya tienen quien fundamente la denuncia? ¿Ya, sí. ¿Ya se tiene o no? El día de mañana vamos a dar cuenta del congresista delegado porque ya se ha coordinado. Al ser un caso algo complicado, los congresistas como que no había mucha voluntad de querer aceptar el caso, algunos porque tenían recargada labor, otros porque ya tenían casos asignados, entonces a veces es complicado hacer ese seguimiento de casos que son bastante difíciles de atender, ¿no? Porque hay una serie de hechos que investigar, de testigos que escuchar, entonces el trabajo es arduo. Ya hemos conseguido, gracias a Dios, a un congresista que ha aceptado. El día de mañana en la sesión de la subcomisión se va a dar cuenta de ello para que ya se dé inicio pues a todo el procedimiento respecto al caso de la congresista Torres. Por lo demás, todos los casos ya están en curso, están en procesos de audiencia de hechos y pertinencia de pruebas. En algunos otros casos también ya está para sacar informes finales. Entiéndase que también dentro de la subcomisión la carga de procesos es bastante elevada. Nosotros de cerca de 400 casos, al día de hoy tenemos menos de 100. Estamos avanzando, entonces hay que hacer audiencias, y no solamente sobre congresistas, sino también sobre altos dignatarios o funcionarios, ministros, ¿no?, que están comprendidos en el artículo 99 de la Constitución. O sea, el trabajo es bastante grande, pero no solamente lo realiza quien lo preside, sino también el conjunto, o sea, todo el colegiado, cada uno de los integrantes de la subcomisión de acusaciones tiene a cargo en muchos casos 1, 2 o hasta 3 casos de investigación. Entonces vamos avanzando conforme el tiempo nos permite, ¿no? Y yo considero que nosotros hemos avanzado bastante para haber tenido pues recién hemos cumplido un año dentro de la gestión. Y le pregunto por María Cordero Jontay, que no va cuando la citan, y por Digna Calle, que esta semana, a pesar que había dicho que ella no iba más al Congreso, apareció en el Congreso. ¿Cómo va eso? A ver, el caso de la congresista Cordero, ella presentó un certificado, la audiencia estaba dispuesta para el día viernes pasado, pero presentó un certificado médico indicando que le habían diagnosticado con ciática y tenía descanso médico hasta el sábado de esta semana. Entonces se nos ha hecho imposible que ella pueda acudir, y por ello hemos citado por última vez para el día 3 de octubre a las 5:30 de la tarde para que se realice su audiencia. Debo precisar que esa audiencia se realizará con o sin su presencia, porque esa sería la cuarta citación que se ha hecho. Entonces se está garantizando su derecho a la defensa, se está garantizando el debido proceso, y en ese sentido, si ella no asiste, igual nosotros proseguimos y el caso ya estará listo para el informe final. Y sobre el caso de la congresista Digna Calle, nosotros ya hemos calificado su caso en la subcomisión, se ha declarado admitida a trámite por procedente e iniciar las investigaciones por la aparente infracción constitucional ante las ausencias que ella ha tenido pues en su ejercicio de función como congresista. Estamos esperando que la Comisión Permanente del Congreso nos devuelva el expediente para ya empezar toda la investigación. Y la última, Cheryl Trigoso, que es cantante además de Sonido 2000, o ha cantado, tiene presentaciones, y que se dice que uno de sus asesores además sería su manager. ¿Ahí hay alguna colisión con la ética, con la ley? Ninguna. Nosotros tenemos obviamente un horario que cumplir, y nuestras funciones no pueden colisionarse con otras actividades, ¿no? Dentro de la función pública ni tampoco dentro de la función privada. Estos hechos han sido fuera del horario de trabajo, se han realizado los días sábados, en algunos casos creo que un domingo, han sido entre 4 o 5 presentaciones que ella ha tenido. Ella
obviamente no acompaña todo el concierto, porque entiendo que sus conciertos duran entre un promedio de 2 horas, a ella se le invita, canta 2 o máximo 3 canciones y luego se retira. No cobra una remuneración por ello, o sea que no hay ni siquiera hay una falta ética, mucho menos una infracción constitucional ni un delito. Ella ya ha dado sus declaraciones, ha dado las facilidades a la prensa para que se le escuche y aclare, ¿no?, todas estas imputaciones que se le viene haciendo, pero ahí no hay ningún hecho que atente contra la ética y sobre todo que afecte el desarrollo de sus funciones como congresista. Muy bien. Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, gracias por su participación esta mañana en Canal N. Buenos días. Era la congresista de APP quien preside la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Seguimos en el ambiente del Congreso de la República.